Ministerio Internacional Casa de Santidad presenta Bienvenidos, estamos transmitiendo en vivo desde Estéreo Vida 100.1 FM en Cancún, Quintana Roo. Este es su programa Injertados en el Olivo. Les damos la bienvenida y les agradecemos que nos acompañen en esta hora de transmisión. Me acompaña este día la pastora Valia y vamos a estar transmitiendo para poder compartir todo este mensaje que comenzamos ya hace algunas semanas. Hola, buenas tardes. Dios los bendiga. Hoy tengo el privilegio de acompañar a mi esposo en este estudio y vamos a profundizar en las Escrituras y a ver qué es lo que el Señor tiene para nosotros en esta tarde. Quédense con nosotros aquí en Estéreo Vida 100.1 FM, son 2:05 de la tarde. Pues estábamos hablando las transmisiones pasadas acerca de Romanos 11. Es por el momento nuestro texto principal y de hecho es la porción que da nombre al programa. Estábamos viendo en la semana pasada que Pablo estaba explicando a los creyentes en Roma, que les recuerdo que era una audiencia en su mayoría gentil, pero que había algunos creyentes israelitas dentro de las congregaciones. Obviamente entendemos que eran la minoría, pero si leen con cuidado el libro de Romanos, habla a las dos audiencias. Y en el versículo 22, del 22 al 27, estábamos viendo que Pablo estaba explicando a los congregantes en las iglesias en Roma, que estaba hablando acerca de la bondad y la severidad de Dios. La bondad obviamente se refiere para todos aquellos que reconocieron sus pecados, que se reconciliaron con el único Dios verdadero, Jehová, y que habían, pues a través del sacrificio de Yeshua, Jesús nuestro Mesías, habían encaminado su vida hacia nuestro Creador y se habían reconciliado con Él. Y también hablábamos de la severidad para aquellos que no vivían conforme a lo que Jehová Dios estableció y habían sido arrancados del olivo natural, y esto había permitido que otros fueran injertados en el olivo natural que se llama Israel. Entonces, continuamos aquí en estos versículos del 23 al 27. Habíamos leído la porción, pero no habíamos tenido tiempo de terminar estos versículos. Y Pablo está diciendo en el versículo 23 que si estos que fueron injertados no permanecen los que habían sido arrancados y no permanecen en incredulidad, van a ser injertados nuevamente. Es la promesa que Dios hace a toda persona, que solamente a través del arrepentimiento y la reconciliación con Él pueden ser colocados nuevamente en el olivo natural. Así es, y uno de los propósitos de este estudio que estamos realizando en su programa Injertados en el Olivo
es para que tú como creyente en Cristo Jesús, en Yeshua, puedes encontrar tu verdadera identidad, porque en realidad muchos aún que han confesado a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, viven como gentiles, viven como la gente que no tiene a Dios de Israel, viven como la gente que puede hacer lo que quiere, y solamente descubriendo nuestra verdadera identidad podemos encontrar la forma de vivir agradable a Dios. El problema del pueblo de Dios en estos días es que agarramos las escrituras y la partimos y decimos, este es para mí, este no es para mí, este es para mí, ese no es para mí. Entonces no estamos siendo honestos y transparentes en frente de las escrituras, no permitimos que las escrituras nos moldean, pero en contrario, nosotros cortamos las escrituras según nuestro patrón, según nuestro entendimiento, según nuestra cultura y nuestra forma de pensar, en lugar de permitir que las escrituras transforman nuestra forma de pensar. Por eso este capítulo es tan importante. Pablo está explicando quiénes fueron desarraigados del olivo y quienes fueron injertados, y les explica a las dos partes, tanto israelitas como gentiles, que lo mismo puede suceder con ellos, y que la exhortación precisamente que está haciendo Pablo es de conocer a Dios y vivir conforme a lo que Él estableció, para que si estamos injertados no seamos desarraigados, o si estamos desarraigados a través del arrepentimiento podamos volver a ser injertados. Entonces esta porción es muy hermosa porque habla a las dos partes. Habla para aquellos que están lejos del olivo natural y que pueden volver a ser injertados, y habla a los que ya están dentro, que cuiden su vida porque corren el peligro de ser arrancados de nuevo. Entonces vamos a leer versículo 24 o 23. 23 dice: y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Y ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Ok, entonces toda esta porción Pablo nos habla que Dios tiene el poder y la autoridad para hacer una cosa o la otra. Tanto Dios puede reinjertar a los que fueron desarraigados, y también tiene el poder y la autoridad para arrancar a los que no vivan conforme a lo que Él estableció. Entonces, en el versículo ya 24, Pablo está hablando a los que fueron cortados del olivo silvestre, y que contrario a lo que por naturaleza sucede, fueron injertados en el buen olivo. Y aquí hay que explicar algo muy importante, ¿vale? El buen olivo es el pueblo de Israel, y el olivo silvestre son los pueblos gentiles.
Ustedes, si estudian con mucho detenimiento la Escritura, van a ver que desde el principio Dios estableció dos clases de personas: las que viven obedeciendo su perfecta voluntad, y esas son su pueblo, y las que viven en desobediencia y en rebeldía contra Él, que son los que han sido desechados. Entonces, eso quiere decir que obviamente, como nos revela la Escritura, Dios quiere que todos sean salvos. Así es. Y nos da la oportunidad de poder encontrar esa reconciliación a través de nuestro Mesías, y hace posible que estando lejos de Él estemos cerca. Pero también nos advierte que estando cerca y cayendo en cosas contrarias a su perfecta voluntad, también puede causar una separación que puede ser temporal o puede ser definitiva si no nos arrepentimos. Así es, y me llama mucho la atención aquí esos dos olivos, el olivo silvestre, que Dios nunca lo plantó en realidad, por eso se llama silvestre. Es el olivo plantado por enemigo de Dios y por enemigo del pueblo de Dios. Y Dios nunca voluntad de Dios ha sido que nosotros andemos en pecado. Él no nos ha creado para perdición. Él no nos ha creado para que para que vivamos en concupiscencias de nuestra carne, perdiendo nuestra salvación, nuestra alma, nuestra comunión con Él. Dios nos ha creado desde el principio. Él creó al hombre como buen olivo. Por eso, cuando lo está viendo en el sexto día, cuando creó al hombre, y dice muy bien, está diciendo muy bien, el hombre está creado bien, buen olivo. Pero ¿qué sucede en realidad? El hombre decide cambiar sus raíces. El hombre deja a Dios y empieza a servir a sí mismo, escoge su propia voluntad. Entonces, para que luego uno puede, desde allí hay dos olivos, y desde allí estamos viendo en las Escrituras que Dios está hablando de dos caminos, de vida, muerte, de camino angosto, camino ancho, puerta angosta, puerta ancha, bendición, maldición, casa sobre la arena, casa sobre la roca, y etcétera. Siempre estamos viendo dos, y siempre Dios está invitando que escogemos lo bueno, lo que trae la vida. De hecho, en el jardín del Edén todo comenzó como el buen olivo. Dios creó primero a Adán, nuestro padre, y después a Eva, y estableció el matrimonio. Él tenía una relación personal con los dos, los había creado eternos, sin enfermedades, perfectos, a su imagen y semejanza, creados para vida eterna. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Desobedecieron, pecaron contra Dios, y entonces se convirtieron en olivo silvestre. Así es. Fueron desechados de la presencia de Dios, y después comenzó esta lucha por la reconciliación, después de haber sido creados perfectos, sin pecado. Y ahora, por voluntad propia, con el pecado, comenzaba la lucha por la vida. Y entonces Dios estableció muchas cosas a nuestro favor para que esa reconciliación pudiera ser posible. Y eso es lo hermoso de la Escritura, que Dios nos da una y otra vez la oportunidad de corregir el camino, arrepentirnos, pedir perdón y volvernos a reconciliar con el Padre. Bendito es el nombre de Jehová, que ha sido tan bueno y tan misericordioso para con nosotros, que nos encontró entre los pueblos gentiles en ese olivo silvestre,
y nos dio oportunidad de ser injertados en lugar de las ramas naturales que se han caído, porque quiero recordar que no todas las ramas se han caído, porque muchos dicen que Dios ya desechó a Israel, pero en realidad solo algunas ramas han caído. Dios no reemplazó las ramas buenas, Él solo nos injertó en lugar de las ramas caídas. Ahora, quiero recordar a nuestros hermanos, a nuestros amigos que nos están viendo, cómo se puede reconocer olivo silvestre y cómo se puede reconocer olivo natural. Lo estamos viendo como apóstol Pablo en el libro de Efesios capítulo 2 del versículos 1 al 13 nos está dando definición de los gentiles. Está explicando quiénes son gentiles, quiénes son este olivo silvestre, y les está diciendo a los efesios, a una iglesia, una congregación formada en medio de pueblo completamente gentil, con las costumbres gentiles, con las tradiciones paganas, pero ellos salieron de estas costumbres, de estas tradiciones, de esta cultura pagana, y han sido injertados, como lo estamos viendo. Y mira lo que dice apóstol Pablo: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, entonces nosotros antes éramos gentiles. ¿Por qué? Porque estábamos en pecado, dice, éramos llamados incircuncisión. ¿Por qué? Porque nuestro corazón estuvo endurecido por el pecado, porque nuestro corazón buscaba satisfacer sus propias concupiscencias, servir a sus propios apetitos y servir al pecado. Y es algo que debemos de observar. Todas estas cosas que estamos leyendo en la Escritura son tan detalladas y nos explican con tanto detalle todas estas cosas que no hay posibilidad de error. Esto que acaba de leer Val nos enseña que cuando nosotros estamos alejados de Dios y en pecado, Él nos llama gentiles. La única forma de estar cerca de Él y ser llamados su pueblo, o hijos de Dios, o Israel, es a través de la reconciliación, a través del sacrificio de nuestro Mesías, pedirle perdón a Dios, y Él automáticamente nos lleva de muerte a vida. Y aquí apóstol Pablo sigue dando características de los que son gentiles, y dice: en aquel tiempo, ¿en qué tiempo que eran gentiles? Dice, estabais sin Cristo. ¿Puedes explicar un poquito qué significa estar sin Cristo? Pues es la vida que llevábamos sin reconciliarnos con Dios, mintiendo, robando, adulterando, haciendo todo lo que la Escritura describe como cosas desagradables a Dios. Entonces, ser gentil es vivir alejado de la perfecta voluntad de Dios, no tener conciencia del Dios verdadero, vivir bajo lo que nosotros determinamos que es bueno y malo, sin tomar para nada en cuenta lo que Dios estableció. Y luego, sin Cristo significa que no tenemos nadie que aboga por nosotros. Pues sí, significa que no tenemos relación con Dios, significa que desde el principio hemos vivido sin una relación cercana a Dios, y que obviamente estamos separados y muertos en pecado. Porque a Cristo solo tenemos en el momento de arrepentimiento. Cuando arrepentimos, y la palabra arrepentirse significa regresar a Dios, y única forma de regresar a Dios es obviamente a través de Cristo Jesús, a través de su sacrificio perfecto. Pero bueno, son 2:23 de la tarde.
Vamos a ir a un pequeño corte. Recordamos que somos Ministerio Internacional Casa de Santidad en su programa Injertados en el Olivo en Stereo Vida 100.1 FM. Quédense con nosotros. Buenas tardes, continuamos con este programa Injertados en el Olivo. Estamos transmitiendo en vivo desde Stereo Vida 100.1 de su FM y son exactamente las 2:28 de la tarde. Gracias por continuar con nosotros. Y Valia estaba leyendo una porción en el libro de Efesios. En el libro de Efesios, apóstol Pablo nos está dando la definición de los gentiles, y voy a leer de nuevo. Efesios 2:12 dice así: en aquel tiempo estaban sin Cristo, y eso es lo que ya hemos hablado. Siguiente característica dice: alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces ya hemos visto lo de Cristo, sin Cristo, y lo que sigue dice: eran alejados de la ciudadanía de Israel. Sí, algo muy importante, y es de hecho algo que va en sintonía con Romanos 11. Precisamente el olivo natural es el pueblo de Israel. Y cuando tú eres gentil, estás separado de Dios y obviamente no perteneces al olivo que naturalmente Dios sembró para que se multiplicara y llevara su mensaje a todas las naciones, y todos aquellos que quisieran reconciliarse con Él ahora formaran parte y fueran los que eran ajenos a ese olivo, fueran injertados, y los que naturalmente nacieron y permanecieran en su palabra continuaran siendo alimentados por la raíz de este olivo. Entonces, la ciudadanía de Israel es algo que toda persona obtiene automáticamente cuando se reconcilia con Dios. Es algo interesante, Luis, porque muchas veces confundimos ser israelita y ser judío. Porque muchas veces cuando estamos hablando que somos parte de Israel, luego nos preocupamos si no nos están judaizando. Sí. ¿Cómo podemos saber? Porque hoy en el mundo hay movimientos de judaizantes, los que nos están tratando de salvar por convertirnos en judíos. ¿Cuál será la diferencia entre ser parte de Israel y ser judaizado? Bueno, primero, para comenzar, judío es solamente una de las 12 tribus, y hay que explicar esto porque es importante. Israel está conformado por 12 tribus que Dios estableció con los hijos de Jacob. Los judíos son solamente una de esa tribu, es la tribu de Judá. Por eso se les nombra judíos. Pero no todos los israelitas son judíos. Entonces, Dios va a establecer a qué tribu pertenecemos, cómo vamos ahora a conformar esta parte donde nos vamos a agregar a su pueblo, pero Él nos va a distribuir conforme a su voluntad. Y por el momento ni es tan importante que tribu, porque estamos en Cristo Jesús. Él es nuestra entrada a Israel. Así es, y es algo que como leemos en el libro de Apocalipsis, es algo que Dios nos va a revelar a su debido tiempo. Entonces, por el momento no hay que preocuparnos de eso. Simplemente es importante saber que fuera de Dios no eres parte del pueblo de Israel. Amén. Y solamente cuando te reconcilias con Él, entonces Él te hace parte de tu pueblo. Entonces, Dios quiere que todo hombre se arrepienta
confiese sus pecados, se reconcilie con Él, para que entre dentro de esta gran familia que se llama el olivo natural, que fue algo que Él plantó, que Él hizo crecer, que Él a través de su palabra hizo que se multiplicara, pero la única condición es reconciliarse con el Dios verdadero. Porque solamente para los ciudadanos de Israel pertenecen los pactos de la promesa. Es algo que vamos a leer. Y es pues que lo que dice, alejados de la ciudadanía de Israel y por lo siguiente, ajenos a los pactos de la promesa. Hoy muchas veces estamos clamando que los pactos pertenecen a nosotros, olvidándonos que solo si estamos en la relación y obediencia con Dios. ¿Cómo una persona puede tener relación con Dios, Luis? ¿Qué significa en realidad tener relación con Dios? Porque muchos hoy dicen es que decir Dios te amo, tú eres amor de mi vida, tú eres Diosito bueno y etcétera. Pero bíblicamente, ¿cómo definimos relación con Dios? Bueno, la Biblia nos explica que todo comienza cuando nos arrepentimos y nos reconciliamos con Él, reconociendo a nuestro Mesías, que dio su vida en sacrificio para que nos pudiéramos acercar nuevamente a nuestro Creador. Así es. Después vienen varias cosas como el bautismo, que es un testimonio público donde nosotros ahora declaramos que hemos aceptado al Mesías y que nos hemos reconciliado con Dios. Y muchos se paran ahí y dicen, ya lo hice, ya soy salvo, puedo hacer lo que quiero. Y es solo el comienzo. Dios establece en su palabra que tenemos que dejar el pecado, y es un proceso que comienza el día que nos reconciliamos con Dios y que va a terminar hasta que venga Jesús y nos dé cuerpos glorificados. Entonces, no es nada más ya me bauticé, ya asisto a la congregación, doy mi diezmo, ya soy salvo. Hay una diferencia abismal entre eso y realmente ser un hijo de Dios. Es como decimos aquí en Yucatán, ya comí, ya bebí, no me hallo aquí, ya me voy. Entonces prácticamente todo se reduce al momento de Jesús entra en mi corazón, te bautizas y sigues viviendo como vivías, y no hay cambio, no hay transformación, no hay absolutamente nada en tu vida que te puede diferir del mundo, de los demás. Y por cierto, esa frase tan común de Jesús entra en mi corazón es algo que ni siquiera aparece en las Escrituras. Así es. Yeshua Jesús jamás dijo, repite esta frase, Jesús entra en mi corazón y será salvo. En ningún lugar aparece. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que nos enseñan y con lo que establece la Escritura. La Escritura establece, primero cree, arrepiéntete, pide perdón, bautízate y empiezas a aprender a conocer a Dios y a permitir que Él transforme tu vida hasta que llegue el momento que regrese el Mesías, quite este cuerpo carnal atado al pecado y nos dé un cuerpo glorificado. Y para eso tienen que suceder muchas cosas. Estamos viendo en Efesios que después de todas esas cosas ya adquieres la ciudadanía de Israel, que es algo muy importante. Ya eres hijo de Dios. Ya eres parte de su pueblo, ya eres el olivo natural, pero entonces automáticamente hay una condición: tienes que dejar de ser olivo silvestre. Así es. Tienes que dejar el pecado, tienes que dejar todo lo que Dios establece como abominación. Estas dos mujeres que tienes tienes, que dejar de practicar las cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Tienes que hacer
todo lo que la Escritura nos indica que es lo santo, bueno y justo. Así es, entonces luego dice, pactos de la promesa. Vamos a hablar un poquito de pactos, porque hoy creemos que el pacto es decir, Dios, yo pacto contigo, yo te doy 1,000 pesos y tú me vas a dar lo que yo quiero. Una residencia por 1,000. o un coche nuevo. Ajá, ¿cómo podemos definir quién tiene derecho a hacer pactos? Ok, para empezar, la Escritura nos dice muy claramente, en toda la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, el único que hace pactos es Dios Padre. Nadie más puede establecer un pacto, porque la Biblia nos enseña en la Escritura que los pactos es entre dos personas iguales y nosotros no somos para nada iguales a Dios. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Por ejemplo, cuando Dios hace el pacto con Abraham en Génesis, Dios pone a dormir a Abraham. Así Él dice en la Escritura que hace el pacto consigo mismo. Así es. Y después invita a Abraham a ser parte del pacto que Dios estableció. Entonces, nosotros de ninguna manera podemos hacer pactos con Dios. Podemos hacer pactos con otro hombre. Así como tú y yo hicimos el pacto de matrimonio en la presencia de Dios, pidiendo su bendición para nosotros. Pero de ninguna manera yo puedo hacer un pacto y forzar a Dios a que lo cumpla. Los seres humanos ¿Crees que con dinero puedes no hacer podemos ni hacer pactos y mucho menos forzar o comprar a Dios, y mucho menos con dinero para hacer lo que nos cumpla todos nuestros caprichos? Eso en la Escritura no existe. Así es. Entonces, estos pactos de la promesa, ¿qué son? Si no son pactos que yo voy a... Porque muchos dicen, yo pacto con Dios, le doy promesa y Dios me lo cumple. Entonces, si no es ese pacto, pactos de la promesa, ¿cuáles son estos pactos? Para empezar, los pactos ya están establecidos por Dios y están en toda la Escritura. ¿Cuáles son estos pactos? Que nosotros podemos entrar si lo aceptamos y ser parte del pueblo de Dios, pero debemos de permanecer en sus mandamientos. Y eso nos hace acreedores a muchas bendiciones. ¿Cuáles son esas bendiciones? La vida eterna, la tierra prometida, Israel, que es para su pueblo. Sanidad. Y de ninguna manera hay dos clases de mandamientos y dos clases de promesas y dos clases de pactos. No, aquí está una muy para claro la que son de iglesia en Israel. el cielo y otra para los israelitas en la tierra. Lean la Escritura, es muy clara. Toda persona que se arrepiente y se reconcilia con Dios, como lo vimos en Efesios, ya es parte del pueblo de Israel. Y como pueblo de Israel es acreedor de todas sus promesas, todo lo que Dios estableció para su pueblo Israel, el olivo natural, ahora ya es para ti. No vas a reemplazar a su pueblo, pero ahora vas a ser parte de su pueblo. Así es, ya vamos a ir a otro pequeño corte. Mandamos saludos a todos hermanos que están con nosotros, hermana Rosalba, hermana Marta, hermana Conchi, hermana Abril, hermano Bruno, hermana Adriana, hermano Francisco. Que Dios los bendiga mucho y siguen con nosotros. Ahorita regresamos. Les recordamos que somos Ministerio Internacional Casa de Santidad, aquí en su programa Injertados en el Olivo con Estéreo Vida 100.1 FM. Son 2:42 de la tarde. Regresamos.
Buenas tardes, continuamos transmitiendo en vivo desde Estéreo Vida 100.1 FM en Cancún, Quintana Roo. Son las 2:45 en punto de la tarde. Este es su programa Injertados en el Olivo y continuamos con este tema en Efesios, donde estamos viendo que Dios preparó muchas promesas para su pueblo y ahora para todos aquellos que se reconcilien con Él a través de Yeshua, nuestro Mesías, también pueden reclamar, porque ya son herederos juntamente con todos aquellos que formaban parte del olivo natural o el buen olivo, de todo lo que Dios estableció para aquellos que iban a formar parte de su familia. Así es, y estábamos viendo que los que eran de olivo silvestre estaban sin Cristo, no tenían ese sacrificio de redención por sus pecados y no tenían entrada al Padre. Dice, alejados de la ciudadanía de Israel, no eran israelitas, eran precisamente pueblos ajenos a Dios. No heredaban pactos de la promesa. Todo lo que Dios prometió en su palabra no les pertenecía. Si tú no tienes relación personal con Dios, si no eres parte de su pueblo, no puedes contar con las promesas que Él nos da en su palabra: promesa de salvación, promesa de cuerpo glorificado, promesa de la vida eterna, promesa de su presencia en su vida, promesa de sanidad, de restauración y etc. Y el siguiente, lo que dice sin esperanza. Obviamente es una parte muy importante, porque cuando estás en pecado, estás prácticamente muerto, yendo a condenación eterna, y no hay esperanza para ti. Una persona que vive en pecado tal vez va a librar esta vida, pero en cuanto termine esta vida va a irse a condenación. Entonces su esperanza es tal vez vivir 70, 80, 90 años, pero ya para después de la muerte ya no hay ninguna esperanza para él. Y es algo de lo que Dios quiere hacernos conscientes. Él nos hizo eternos, nos hizo perfectos, pero nosotros escogimos otro camino. Ahora Él ofrece esta reconciliación para volver a su presencia y que podamos seguir y continuar en su presencia por la eternidad, pero es solamente para los que se reconcilien con Él. Así es, algo interesante que me pasó esta semana parece, me mandó mensaje nuestro amigo Kostya, que dijo que falleció su mamá. Su mamá por muchos años ha servido al Señor, era una mujer de Dios, mujer de oración, y ya se fue con el Señor. Entonces ese amigo Kostya nos mandó mensaje y dice que ya se fue mi mamá con el Señor, y hasta nos mandó la foto y dice, mira, ya durmió mi mamá. Y luego nos manda una canción en ruso, porque él es ruso, una canción que dice, esa canción me mandaron dos jóvenes. Y la canción decía así, que nuestras mamás vuelan como pájaros, se van, y aunque pájaros regresan en primavera, las mamás nunca regresan. Y yo me puse a escuchar esa canción y me entró mucha tristeza y mucha como que desesperación, y ya allí estaba chillando yo, me salían mis lágrimas, y luego pensé, a ver, párate, ¿qué te pasa? ¿Qué es esa canción? Por empezar, no es una canción basada en la verdad, porque ¿cómo que nunca regresan? Si mamá va, servía al Señor y se fue, se durmió su cuerpo, pero regresó con el Señor, y entonces yo le escribí, a ver, eso es mentira esa canción, Kostya. Le dije, mira, la palabra de Dios dice que bendita es nuestra esperanza, porque con el sonido del shofar,
con la voz de ángel, primero los muertos en Cristo resucitarán. Entonces, las mamás que han dormido en Cristo van a regresar. Y en eso es nuestra esperanza. Y le dije, y luego nosotros los que quedamos vivos vamos a ser transformados, levantados al aire, al encuentro con el Señor, y así siempre estaremos juntos. Mi mamá, gracias a Dios, todavía está viva, pero mi papá también ya se fue con el Señor, y esta es mi esperanza. Yo recuerdo cuando estábamos en el cementerio, cuando estábamos en el entierro, y yo miraba el cuerpo, el que era mi papá, y gracias al Señor yo soy una mujer bienaventurada, porque hasta la edad de 41 años yo he tenido a mi papá. Mi papá se fue con el Señor a la edad de 78 años, y miraba su cuerpo que estuvo allí, durmió, y yo sabía que ya no es mi papá, ya quedó esta casita, y mi papá se fue con el Señor, y que va a llegar el día cuando Él va a regresar. Y yo sabía que esa es mi esperanza. Sí, lo peor que puede pasar es que los que ya se fueron y caminaron con el Señor van a estar en su presencia. Lo peor que te puede pasar es que tú te alejes, caigas en pecado, no te reconcilies, y entonces ya jamás los vas a volver a ver. Pero si crees en lo que Dios prometió y vives bajo las promesas, obedeciendo los mandamientos de Dios, los vas a volver a ver, y por la eternidad jamás se van a separar nuevamente. Y entonces hay que tener esto presente, porque esas promesas de las cuales habla Efesios son solamente las promesas para los que forman parte del olivo natural o el pueblo de Israel. Y el apóstol Pablo allí en Primera de Tesalonicenses, el pasaje que yo cité sobre el sonido de shofar y que la voz de arcángel, y ya dice que nosotros ni podemos estar tristes como los que no tienen esperanza. Y aquí nos dice, ¿quiénes los que no tienen esperanza? Esperanza no tienen los gentiles, los que no hicieron a Dios de Israel su propio Dios, a los que no permitieron que Dios los injerte al olivo natural, los que no lo han amado y no le han servido, y como consecuencia aquí dice, sin Dios en el mundo. Los que no se arrepintieron, los que no se dieron cuenta de su error y corrigieron el camino. Así es, y mandamos saludos allí a hermano John Charlie Caballero, a hermano Martín, que Dios los bendiga. Bendiciones. Bendiciones, gracias por estar con nosotros. Tenemos unos minutos más de hablar de este tema tan importante, este tema que está ardiendo en nuestros corazones, porque nos entristece mucho ver que el pueblo de Dios, o los que se llama pueblo de Dios, viven como gentiles, viven como que Dios está muerto, angustiados, viven sin esperanza, viven en desorden, viven en perdición, así, mucha depresión, mucho dolor, mucha angustia. Y nuestro Mesías decía, Cristo decía, no tienen que angustiarse ustedes como gentiles, porque angustias son para gentiles. Y regresando, para ya terminar la porción en Romanos 11, obviamente Pablo no quería que los creyentes ahora en Roma ignoraran a lo que llama él este misterio. ¿Cuál es el misterio del cual está hablando en el versículo 25? Dice que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Y esto es algo que debemos resaltar, porque dice, él mismo está reconociendo que solamente una porción fue endurecida, pero hubo muchos que creyeron en Jesús, que le reconocieron como el Mesías y que creyeron a todo lo que él dijo y enseñó. Entonces,
el rechazo de Jesús no fue de todo el pueblo de Israel, fue nada más una parte. Y esto lo permitió Dios con un propósito. Al final del versículo dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Así es. Entonces, todo esto fue el plan de Dios para que todos tuvieran la oportunidad de arrepentirse y ser injertados en el olivo natural. Y dice en el 26 que después todo Israel va a ser salvo, pero ojo, obviamente todo Israel con una condición, porque si no se reconcilian con Dios y siguen en pecado, va a ser igual que los gentiles. No van a poder ser reinjertados en el olivo natural. Así es. Pues ya se nos está acabando tiempo. Les queremos recordar que somos Ministerio Internacional Casa de Santidad. Nos pueden encontrar en nuestra página web micasadesantidad.com. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook, a Ministerio Internacional Casa de Santidad. Nos pueden encontrar también en YouTube, nuestro canal de YouTube, donde hay mucha enseñanza tenemos, que es Ministerio Internacional Casa de Santidad. Nuestro ministerio por el momento está ubicado en la región 95, calle 111 esquina con calle 2. Manzana 70, lote 19. Nosotros damos bienvenida a los que no tienen congregación. Si tú estás en tu congregación, por favor allí mantén, no te muevas. Pero si tú me estás escuchando y estás pensando que necesitas congregarte, y si lo necesitas, si no perteneces al pueblo de Dios, te esperamos con mucho gusto. Nosotros damos allí estudios bíblicos y podemos con gusto te recibiremos en nuestra familia de fe. Algo muy importante, les pedimos que no dejen de estudiar la Escritura. No solo lean, estudien, escudriñen, escarben. Todos los tesoros de Dios están ahí enterrados, esperando que ustedes excaven profundo y empiecen a disfrutar y a gozarse con todo lo que Dios tiene preparado para su vida. Pero busquen, sigan conociendo a Dios, sigan estudiando las Escrituras y no crean en el hombre, crean en la palabra de Dios. Así es. Entonces aquí estaban con ustedes nosotros, soy maestra Valia Neumarritzka y el rabí Luis Cervantes. Que Dios los bendiga. Dios los Shalom. bendiga. Nos vemos próximo jueves a las 3 de la tarde. Shalom.